Saludo con gusto a Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC en la Secretaría de Economía. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Guillermo. Es un placer estar contigo. Muchas gracias. Dame tu opinión sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Estados Unidos y Canadá, a través de sus embajadas, expresando su preocupación por el contenido de la reforma al Poder Judicial, y el presidente López Obrador pausando la relación con las embajadas de sus dos socios comerciales en América del Norte. ¿Cómo ves el tema, Ken? Sí, mira, yo lo que te diría es que es una situación que es preocupante. Obviamente, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Somos el principal exportador del mundo a ese mercado. Hemos rebasado a China. La relación bilateral en materia comercial es de más de 900,000 millones de dólares. Canadá es también uno de nuestros principales socios y el valor del TEMEC en su totalidad es de más de 2 trillones de dólares. Entonces, esa es la importancia que representa la relación comercial con ambos países. Y bueno, lo que están reflejando los embajadores es la preocupación seria que traen los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con el futuro de la impartición de la justicia en México. Y si bien el TEMEC no te establece cómo debes estructurar tu poder judicial, lo que sí se establece en diversos capítulos es un compromiso por parte de los tres países de garantizar la transparencia, el Estado de Derecho y el mantener un marco institucional que te permita a todos niveles de gobierno cumplir con los compromisos del tratado. Y ahí es donde se están enfocando los comentarios, no solo de los embajadores, ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado también externa su preocupación en Estados Unidos sobre esta reforma, porque al implementar una reforma como está redactado hoy en día, que pretende que todos los jueces a todos los niveles en México se elijan por voto popular, pues obviamente se abre la puerta para influencia de actores externos del Poder Judicial que pudieran tener injerencia en la operación de la actividad de los juzgados, las decisiones de los jueces, y que se pierda esa imparcialidad y eventualmente ese piso parejo que se tiene que establecer en el TEMEC, y a lo cual estamos comprometidos los tres países. Entonces, lo que señalaron los embajadores de Estados Unidos y Canadá, a mí no me parece un tema injerencista o que amenace a la soberanía de México, es simplemente hacer un señalamiento de que las políticas públicas, o en este caso, la reforma constitucional que se está contemplando, podría afectar seriamente la capacidad de México de cumplir cabalmente con estos compromisos del TEMEC. El presidente se queja de una declaración injerencista, ya lo mencionabas, pero en realidad lo que los embajadores de Estados Unidos y Canadá hicieron fue externar su preocupación por una reforma al Poder Judicial que podría afectar a las empresas de esos dos países que tienen grandes inversiones en México. Parece una preocupación legítima, Kenneth Smith. Sí, definitivamente. Y además, no solo, digamos, en el marco de lo que estamos diciendo, que es la implementación de los compromisos del TEMEC, sino a largo plazo la certeza, la certidumbre jurídica para exportadores e inversionistas de Estados Unidos, de Canadá, pero de otros países del mundo, pero también en México, es decir, el impacto doméstico en términos de generar una situación donde haya esta incertidumbre jurídica, un incremento a lo que puede ser el riesgo país, en un momento en donde estamos tratando de averiguar cómo fortalecer el aprovechamiento del TEMEC y sobre todo aprovechar el fenómeno del nearshoring. Tú y yo lo hemos platicado en diversas ocasiones, que se tiene que generar un ambiente propicio a los negocios, una estrategia de desarrollo industrial, desarrollo regional y sobre todo Estado de Derecho y garantía jurídica a largo plazo. Entonces aquí parecería que con esta reforma y también con el tema de la desaparición de los órganos reguladores autónomos, pues que estamos yendo en una dirección equivocada, no hacia la transparencia, hacia la apertura a la economía internacional, sino más bien cerrarnos, ¿no? Entonces esos caminos, digamos, que parece que está tomando el gobierno hacia la opacidad y a romper esta separación de los poderes y la imparcialidad que debe tener el Poder Judicial y los órganos autónomos, es lo que debería preocuparnos a todos. Kenneth Smith, ¿cuáles pueden ser los alcances de estos hechos inéditos
particularmente en la relación de Estados Unidos y México, sobre todo ahora que el Departamento de Estado, ya lo referías, dio un espaldarazo al posicionamiento crítico del embajador Ken Salazar? Mira, pues en términos de la declaración que hizo el presidente López Obrador sobre pausar la relación con la embajada, yo lo que preguntaba es si esta pausa se limita a el diálogo que pueda tener el presidente mismo con el embajador Salazar, o si estamos hablando de una instrucción al aparato burocrático de la Administración Pública Mexicana que no entable el diálogo y la relación del diario tan robusta que existe con la Embajada de Estados Unidos. Es decir, temas en materia aduanera, migratoria, obviamente comercial, agrícola, no se diga de seguridad. Entonces, hay un diálogo y una cooperación muy robusta de todos los días entre funcionarios del gobierno mexicano con funcionarios de la embajada. Entonces, eso sí me preocuparía si estamos hablando de una especie de congelamiento de ese diálogo, de esa cooperación. Yo creo que lo que debemos hacer como país, es decir, es rápidamente restablecer el diálogo con el embajador Salazar. Lo mismo aplica para el embajador Graham Clark de Canadá. Y bueno, buscar los espacios para que sí se escuchen las voces de nuestros socios comerciales, que repito, no me parecen comentarios injerencistas o en contra de nuestra soberanía en lo más mínimo, porque lo que señalan es muy similar a lo que muchos expertos en materia jurídica, los propios ministros de la Suprema Corte han señalado respecto a las carencias de esta reforma judicial. Es decir, si se busca más eficiencia en el Poder Judicial, reducir problemas que pudieran existir en materia de corrupción, no es a través de la elección popular. Y no se puede comparar el sistema que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, por cierto, ningún juez federal se elige por voto popular, eso hay que señalarlo, y los jueces que sí se eligen a nivel estatal, que ven temas que no son de índole federal ni afectan, digamos, estatutos constitucionales, hay criterios muy estrictos, claramente establecidos de cómo se va formando la carrera jurídica en términos de años de experiencia, expertise en sectores específicos, obviamente todo lo que tiene que ver con datos personales, lo que le llaman background checks sobre la integridad de las personas que aspiran a ser jueces. Y ya en México, desde 1994, donde se fortalece el esquema, digamos, de la carrera judicial, ya existen mecanismos de concursos de oposición, de análisis de la experiencia de quienes aspiran a ser jueces, y es por eso que muchos trabajadores del Poder Judicial están muy frustrados hoy en día porque sienten que se les va a coartar esa posibilidad de ir creciendo dentro del Poder Judicial y que eso se sustituya por una especie de sistema donde haya pues no necesariamente un dedazo, pero sí un mecanismo mucho más sesgado donde los candidatos a jueces pues van a tener que hacer campañas políticas, haciendo compromisos, repito, con entes externos al Poder Judicial, donde se puede perder esa imparcialidad y el profesionalismo del Poder Judicial. Entonces, todo esto se debe analizar. Afortunadamente, lo que te puedo decir es, queda un mes en septiembre para analizar de verdad a fondo esta reforma y la de la desaparición de los órganos autónomos y escuchar a los expertos y tratar de llegar a un punto donde o se descarten los puntos más álgidos de esta reforma que puedan ser tóxicos para el desarrollo de la democracia y la impartición de justicia en nuestro país y el cumplimiento con el TEMEC, pero también tratando de desarrollar esquemas que nos ayuden de verdad a resolver las situaciones que pudieran ser problemáticas en el Poder Judicial. Pero como está redactada la reforma hoy en día, pues no se ve que vaya en esa dirección. Déjame ahondar en un tema, Kenneth Smith. Además de la reforma judicial, está en curso la desaparición de órganos autónomos. Cuando esto ocurra, ¿qué parte de sus obligaciones en el TEMEC estará incumpliendo México? Mira, de entrada, en el capítulo de competencias se establece que México y, bueno, los países, los 3 países miembros, mantendrán autoridades de competencia que puedan cumplir con lo que se establece de una manera transparente en la ley mexicana, estadounidense y canadiense. En ese sentido, si tú alteras la estructura, si le quitas la autonomía y le incorporas con menos presupuesto como parte de una Secretaría de Estado, pues ahí de entrada ya estás en falta, ¿no? Y es lo mismo para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se establece todavía de manera más directa en el capítulo de telecomunicaciones, que el IFT es un organismo autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, al eliminarlos o transformarlos en algo que pudiera
reducir la capacidad de que cumplan con sus funciones y por lo tanto no se cumpla con los objetivos de los compromisos plasmados en estos capítulos del tratado, pues Estados Unidos y Canadá podrían solicitar consultas al gobierno de México y en ese sentido nos podría eventualmente llevar a una situación de un panel arbitral. En el caso del Poder Judicial es un poco más complejo porque el capítulo 29 establece que todas las medidas administrativas que tome el gobierno que puedan afectar los compromisos del tratado deben ser aplicados de manera uniforme, imparcial y razonable, y que los países se comprometen a mantener tribunales que puedan revisar los actos de gobierno de una manera imparcial y que no estén ligados, digamos, a las autoridades que tomaron las decisiones de política pública. Entonces, ¿qué podría suceder así? Por el hecho de aprobar la reforma al Poder Judicial, no estás directamente, inmediatamente violando el tratado. Se enfoca el tratado más bien en lo que sucede una vez que empiece a operar este nuevo Poder Judicial y si sistemáticamente se ve que se pierde la imparcialidad, el Estado de Derecho y la no discriminación que debe haber en impartición de la justicia, ahí sí, en los casos específicos donde eso se dé, Estados Unidos nuevamente puede acudir al mecanismo de solución de disputas del tratado. Y esto me preocupa mucho porque hemos estado hablando de la necesidad de eliminar las disputas de aquí al 2026 para tener una revisión integral del tratado positiva, y si más bien estamos añadiendo nuevos problemas, nuevos posibles grandes irritantes con nuestros socios comerciales, pues se puede complicar aún más esta revisión tan importante del tratado en el 2026. Te pregunto de manera directa, ¿está en riesgo la permanencia de México en el TEMEC? No lo creo. Mira, una de las ventajas del tratado y todos los tratados que tenemos en vigor es que dentro del mismo tratado está construido este espacio de solución de disputas que permite, primero, privilegia el diálogo cuando hay diferencias entre los países, te lleva a la posibilidad, en las últimas consecuencias, de llegar a paneles arbitrales y represalias comerciales con el fin de resarcir el daño que haya habido por violaciones al tratado, pero eso se lleva a cabo de alguna manera sin afectar el resto de la operación del acuerdo. Pero aquí estamos hablando de temas, yo les llamaría sistémicos importantes, no estamos hablando de un problema de acceso a mercado en un producto en particular o una prohibición que se establezca a través de una medida regulatoria. Es una cuestión, digamos, más transversal, que es la impartición de justicia en México y el establecimiento o mantener los órganos autónomos independientes. Entonces, eso sí es preocupante a largo plazo. Yo no te diría que está en riesgo la viabilidad del tratado ni la permanencia de México, pero sí hay que tomar muy en serio estas preocupaciones de nuestros socios comerciales y de los expertos a nivel nacional que indican que es una pésima idea eliminar a los órganos autónomos y aprobar una reforma judicial como está redactada en este momento. Yo creo que para de verdad aprovechar el TEMEC a largo plazo necesitamos resolver estos temas y pues ya vamos tarde. Pues con esto nos quedamos. Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC en la Secretaría de Economía. Gracias por acompañarnos. Te agradezco enormemente, Guillermo. Estoy a tus órdenes. Hasta pronto, Kenneth Smith. Muy buenas noches.